Guillermo Sauro trabaja en el área del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, secretario técnico y administrativo, nos va a contar bien qué es lo que hace, pero la primera pregunta que surge es cómo se hace para hacer política y gestión en un estado donde, o en un gobierno, o con un gobierno nacional que ha dicho que la obra pública se para. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que acá hay un desafío muy importante, ¿no? Y que estas decisiones del gobierno nacional impactan en todas las provincias. Digo, particularmente siempre en esto es importante tener en cuenta que somos un país federal, ¿no? Hay responsabilidades que son propias de la nación, de las provincias y también de los municipios, que muchas veces esto no se tiene en cuenta. Decisiones de estas características, tengamos en cuenta que los niveles de inversión del gobierno nacional cayeron un 77% entre el 2023 y el 2024. Es decir, de cada 100 pesos que se ponían en obra pública, en lo que se llama gastos de capital, se pusieron 23 pesos en el 2024. Esto es... ¿Y eso incluye partidas que iban para el Ministerio de Infraestructura de la provincia y que la provincia las administraba, o solamente son partidas que manejaba la nación a través de sus programas o de sus dependencias? Esta caída del 77% interanual es en las propias obras que llevaba adelante el gobierno nacional, ¿no? Después tenés el impacto en la provincia de Buenos Aires o en general en las provincias en dos aspectos. Primero, porque estas obras que deja de hacer el gobierno nacional implican, por un lado, un montón de cuestiones vinculadas al tema de mantenimiento, de la seguridad de las obras, que demandan también una intervención de las provincias, digo. Y por otro lado también implican la necesidad de replantear esa distribución de responsabilidades. La provincia de Buenos Aires viene asumiendo distintas responsabilidades y lo ha planteado tanto el gobernador como el ministro Gabriel Catopodis, que también esto es indispensable, que si esas obras no las va a llevar adelante el gobierno nacional, acuerde con las provincias la transferencia de esas responsabilidades. Porque también hay un tema. Muchas de estas obras tienen fuentes de financiamiento asociadas, ¿no? No es una cuestión de lo que uno puede llegar a pensar de la disponibilidad o no de los recursos. Digo, el gobierno nacional siguió recaudando durante el 2024, por ejemplo, lo que se llama el SIFIAL, el sistema vial, que es un porcentaje dentro del impuesto a los combustibles, claro, de la nafta, digo, de todos los tipos de combustibles, destinado al mantenimiento de las obras viales. Claro. Y si hay algo que ha sido muy evidente, digo, a lo largo de este año, ha sido el deterioro que han empezado a tener las rutas nacionales por falta de obra, pero también por falta de mantenimiento, que claro, no es un tema menor. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora voy a entrar en ese tema de la ruta porque me interesa mucho. La provincia de Buenos Aires es extensísima y enorme. Pero antes te digo, más o menos como para redondear, de cada 10 obras, 7 se pararon. ¿Y en qué están, digamos? ¿Qué están ahí obradores que están, digamos, que se están cayendo, como cuando uno deja una casa y medio que abandona la obra y entonces empiezan a descascarar las paredes, digamos? Eso es lo que está empezando, eso es lo que pasa y ahí queda, digamos, no, nadie la avanza, no se mide si está a la mitad, si está al 70%, si le faltan, no sé, 10 ladrillos y ya con eso se termina, digamos. ¿Se paró y se paró? En general ha ocurrido eso. Y eso es grave, no solamente porque obviamente la obra no se termina, las obras de infraestructura están destinadas a prestar servicios públicos, ¿no? Tienen que ver con mejoras no solamente en el tema vial, sino en el acceso al agua potable, los sistemas de drenaje, digo, cuestiones como las que vemos todos los días. Y también planes de vivienda, digo, ¿no? Uno recorre la provincia de Buenos Aires, pero ocurre en todas las provincias. Hay planes de vivienda que estaban con un nivel muy alto de ejecución y hoy el problema que existe ya es el deterioro que está ocurriendo en esa infraestructura, con lo cual incluso retomar esas obras es más costoso que haberlas continuado. Entonces, digamos, y ahí no hay ni siquiera un canal de negociación. O sea, ustedes, por ejemplo, ven que hay una obra que está a punto de terminar y dicen, mira, levantá un teléfono, tratá de hablar con alguno, ¿eso no existe? Desde el inicio de la gestión, de esta gestión nacional, de este gobierno nacional, ha habido permanentemente de parte del gobierno provincial intentos de retomar muchas de estas obras, digo, tanto obras de infraestructura vial. Digo, un ejemplo típico de esto es la autopista Perón, ¿no? Sí. Es el tercer anillo del cordón del conurbano que permitiría realmente una solución de tránsito para más de 10 millones de personas que se desplazan todos los días atravesando el conurbano.
Esa obra tiene un avance de más del 75% en sus distintos tramos, en su Sí, conjunto. son como 8 tramos, ¿no? Sí, es una obra que tranquilamente se podría terminar en menos de 12 meses de ejecución. Ujú. Digo. Hubo distintos intentos, digo, esto fue una definición que tomó en su momento el gobernador, digo, hubo intervenciones del propio ministro de Gobierno y también del ministro de Infraestructura en este sentido, y no hemos podido destrabar ese tipo de situaciones. En general, tampoco es una cuestión limitada solo a la provincia de Buenos Aires, ha pasado en prácticamente todas las provincias. Claro. De hecho, en algunos casos se han firmado convenios de transferencia de obras, algunas que tenían garantizado, ya sea financiamiento de impuestos afectados, como mencionaba, o incluso programas de financiamiento internacional que se dejaron de ejecutar, Ujú. incluso disponiendo de los recursos. Guillermo, ¿hasta cuándo aguanta una provincia productiva con mucho movimiento como la provincia de Buenos Aires, donde pasan miles y miles de camiones, maquinaria agrícola, autos, transporte, con rutas que no tienen mantenimiento, o por lo menos que el gobierno dice, acá no hacemos obra pública? No, ese es un grave problema, digo, ¿no? Porque en general, digo, y esto ocurre, digo, las necesidades de inversión que tiene un país como el nuestro son muy significativas, ¿no? Y generalmente el problema que se viene identificando, digo, esto incluso por parte de los organismos internacionales, es el trabajo que se llama de brechas de inversión, ¿no? Ujú. Definir cuáles son los niveles de inversión sostenido que se necesitan para poder resolver los problemas de conectividad vial, pero también problemas vinculados al acceso al agua segura, como decíamos, ¿no? Distintos de producción de energía eléctrica. Y los niveles de inversión en Argentina están muy por debajo de lo que reclaman el cumplimiento de estas brechas de inversión, incluso pensando en mediano y largo plazo. La realidad es que el mantenimiento que no se hace, lo que termina generando es afecta a la calidad del servicio e inclusive en determinado nivel ya la seguridad vial. Claro. Digo. Y esto lo estamos viendo, digo, ¿no? Al principio puede ser un bache, el bache se va profundizando y se convierte en un bache profundo, después vemos esos surcos, digamos, que se van formando, digo, a lo largo del pavimento, y cada vez, incluso también esto que vos decías, los niveles de intervención por no hacer mantenimiento son cada vez más graves y más costosos, Claro. digo, ¿no? Entonces la realidad Cuanto más se deja venir abajo, más te cuesta después para recuperarlo. Exactamente, digo, hay que tener presente que toda obra pública requiere un plan de mantenimiento. Digo, no, la obra no termina el día que se inauguró y se puso a disposición. Si esa obra después no se mantiene, y particularmente en las obras viales, los niveles de inversión son tan significativos o más en mantenimiento que en obra nueva, digo, ¿no? Esto que todos vemos que, digo, cualquier ruta tiene que ser pavimentada, tiene que ser mantenida la señalización, digo, necesitamos mejorar los temas incluso de iluminación, digo, ¿no? Con lo cual, pensemos que si de 100 pesos que se invertían en mantenimiento vial se invierte en 23, no solamente no se puede sostener esa obra, no se puede mantener esa obra, sino que claramente se va a deteriorar. Un ciclo de vida, para que tengamos presente, de una obra de pavimentación, en general, se consideran 2 años para la obra nueva y 3 años necesariamente de mantenimiento en el contrato subsiguiente. Si esto no se hace, en 3 años estás prácticamente en la necesidad de volver a hacer la obra nueva. ¿Qué han visto ustedes desde la gestión de este esquema que supuestamente se había planteado de que la obra pública la va a hacer el sector privado? Digamos, ¿dónde empezó a verse eso en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que en el país y en la provincia de Buenos Aires eso no se ve. Digo, la realidad es que uno lo puede plantear en términos casi anecdóticos, ¿no? O didácticos, decir, no, hay determinadas obras que los privados están dispuestos a financiar. Estamos todos de acuerdo con eso. Eso ya ocurría antes. Ahora, ¿cuál es la tipología de obras, los tipos de obra? ¿Y cuál es el nivel de eso? Eso está identificado a nivel de cualquier país. El modelo chileno, que muchas veces se hablaba cuando empezó la gestión del gobierno nacional actual del modelo chileno, la realidad es que la inversión que se realiza en Chile a través de privados para el desarrollo de la infraestructura no llega al 20%. Pero ponele, en Chile existe, o sea, se ve algo. Acá en la provincia o en el país, ¿se ha visto alguna, aunque sea una obra, no sé, de bacheo, pavimentación, no sé, arreglar una canilla, poner un tanque de agua, algo que haya hecho un privado, no sé mediante qué mecanismo, a 1 año y medio de gobierno de Milei? No, y incluso no solamente no se ha visto, sino que incluso tampoco está claro cómo eso va a ocurrir, ¿no?
Yo lo que decía respecto de eso, las únicas obras que se desarrollan de esa forma son aquellas obras que generan un retorno de la inversión, ¿no? Que generan ingresos. Todos sabemos que se han hecho obras viales a través de peaje. El peaje, claro. También hemos visto las dificultades que ha tenido eso y cómo el proyecto que era de inversión público-privada en el gobierno anterior, digo, en el gobierno de la gestión de Macri, eso no se pudo concretar, digo, ¿no? Porque al final lo que terminaba ocurriendo es que el costo financiero de la obra era muy superior, prácticamente triplicado al valor de la obra. Digo, también esto es muy difícil de explicar y justificar. Y los sectores en los cuales invierten los privados son los que están invirtiendo, la producción de energía, digo, y esto se viene haciendo y viene ocurriendo. No sería obra pública, salvo que pongas una ruta para llegar hasta Vaca Muerta, digamos, sería eso. Y ni siquiera eso ocurre. Porque también uno de los grandes problemas que están asociados al desarrollo de Vaca Muerta es la infraestructura vial. Digo, con lo cual incluso en el modelo en el cual podrían estar dadas todas las condiciones para que las empresas invirtieran en infraestructura, eso no ocurre. Y como contrapartida, digo, la mayor parte de la infraestructura que lleva adelante el gobierno nacional es lo que se llama la infraestructura que tiene que ver con lo social. Digo, y acá estamos pensando no solamente en un plan de vivienda, estamos pensando fundamentalmente o planteando las cuestiones que tienen que ver con agua y saneamiento. Claro. Digo. ¿Cómo se puede pensar un modelo de esta característica en relacionado con agua y saneamiento? Es que es inviable, porque de hecho esto no ocurrió ni cuando AISA era una empresa privada, digo, no ocurre con las inversiones que tienen que realizar incluso las empresas distribuidoras de energía. Digo, la realidad que las empresas privadas pueden administrar y seguramente lo pueden hacer muy bien la infraestructura existente. Digo, no ha existido en Argentina una experiencia exitosa en el cual se haya desarrollado infraestructura por parte de los privados y después hayan administrado esa propia infraestructura y hayan recuperado la inversión de eso. Digo, no ha ocurrido ni en sectores de la energía y menos en la de servicios sociales, ¿no? Y yo creo que, digo, y uno tiene casos muy evidentes y de lo que ha ocurrido incluso recientemente, cuando estamos planteando que la infraestructura existente, en realidad hay que repensarla de acuerdo a los planteos que existen hoy frente a la necesidad de adaptar la infraestructura de las ciudades a los extremos del cambio climático, ¿no? Digo, estamos en realidades en las cuales se ha planteado negar el cambio climático. Todos los días hemos visto cómo estas emergencias vinculadas a los problemas, como ha ocurrido puntualmente hace unas semanas en Bahía Blanca, requieren incluso repensar la infraestructura muy por sobre la infraestructura existente. A propósito, justo entraste solo en el tema de Bahía Blanca porque quería hablarte justamente de eso, si ustedes tuvieron la posibilidad de revisar, de hacer una evaluación desde el Ministerio de Infraestructura sobre cuáles fueron, si es que hubo, las demoras, falencias o malos cálculos o malos planeamientos que llevaron a que la catástrofe de Bahía Blanca sea como se ve, o si concluyeron después de revisar eso que en realidad, bueno, el fenómeno fue tan enorme que hubiera sido imprevisible. Yo creo que está muy claro, digo, todos los especialistas que han hablado del tema de Bahía Blanca han destacado que las características de la lluvia que se produjo en la propia ciudad, acá no hubo un tema de bajantes de aguas, de excesos hídricos, digamos, en parte de la cuenca, sino que fue una lluvia muy fuerte concentrada en la propia ciudad, una lluvia que no tiene un registro histórico en los últimos 150 años de medición, ¿no? Del nivel de agua que cayó. Digo, es más, superó y duplicó la mayor inundación que había ocurrido en los últimos 150 años en Bahía Blanca. Digo. Esto es una consecuencia directa de la necesidad de adaptar la infraestructura de ciudades a los riesgos que implica el cambio climático. Digo, esto es muy claro, lamentablemente fue una situación muy, muy trágica. Todas las ciudades, no solo Bahía Blanca, requieren replantear su infraestructura para situaciones que se vuelven cada vez más recurrentes y que están fuera de cualquier parámetro histórico, ¿no? Con lo cual, cuando uno plantea la discusión de la obra pública, las soluciones de prevención, de poder adaptar las ciudades a lo extremo del cambio climático, claramente requieren más presencia del Estado, requieren mayores niveles de inversión, requieren mucha más planificación, digo, y este es un gran desafío de toda la problemática de la infraestructura, por eso yo te comentaba el tema de brechas de inversión, que es un parámetro con el cual, digo, el Ministerio, pero en general se viene trabajando en todo lo que tiene que ver con inversión y entender que los parámetros tradicionales para pensar, digo, cuáles los posibles riesgos hídricos de una ciudad, pero no solo eso, sino también las necesidades de movilidad,
¿no? La posibilidad de que ocurran este tipo de extremos climáticos, a veces vinculados con la gravedad de lluvias como las ocurridas, pero a veces también con problemas vinculados a la bajante del agua, como ocurrió hace un par de años, y las dificultades para poder llegar a cumplir las necesidades de suministro de agua segura, ¿no? Para la población. Digo, plantean un desafío muy fuerte en términos de inversión para las ciudades. Y claramente son inversiones que los privados no van a hacer. Digo, es un rol que es indispensable que de la mejor forma posible asuma el Estado. Digo, hoy hay disponibles préstamos de parte de los bancos multilaterales que obviamente tienen el foco en la necesidad de estas adaptaciones claras a los planteos de los extremos del cambio climático. Digo, esto es parte de una agenda internacional hoy discutida, lamentablemente, pero que durante muchos años ha sido el foco central que plantean todos los organismos internacionales. Bien, y volviendo a Bahía Blanca, ¿cómo está ahora la situación desde el punto de vista del aporte que se pudo hacer desde infraestructura, si es que se hizo, o cuál es el abordaje que pudieron hacer ustedes desde acá? No, desde el primer momento hubo un trabajo acordado, prácticamente inmediato entre lo que fue la provincia y el municipio. Digo, el municipio fue el primero, claramente, que tuvo que salir a dar una respuesta a esa situación en la emergencia. Fue acompañado por los distintos ministerios de la provincia de Buenos Aires, digo, en la atención de la emergencia en sí mismo, digo, ¿no? Muy involucrados el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? El Ministerio de Infraestructura también, en lo que tuvo que ver con contribuir a las soluciones de bombas, de drenaje. Digo, fue una situación extremadamente grave la que le tocó vivir en la ciudad de Bahía Blanca. Y esto lo señaló, digo, el ministro Gabriel Catopodi, digo, el trabajo que se viene haciendo con el municipio, ¿no? Muy codo a codo en tratar de atender los distintos frentes. El primero es la atención de la emergencia, fue la atención de la emergencia, digo, en esto que implicó de tratar de lograr recuperar cierta normalidad en el funcionamiento de los servicios de la ciudad, ¿no? Eso ya se recuperó, digamos, a casi un mes. A casi un mes se ha avanzado muchísimo, el municipio ha trabajado enormemente en esto, digo, nosotros, todas las acciones que se han planificado, se han coordinado desde la provincia con los equipos del municipio, se han intervenido en todos los temas, digo, es muy claro y fue muy puesto de manifiesto la situación del hospital que todos vimos, ¿no? Realmente con lo que ello que implicó, el tema de poder recuperar los servicios básicos de agua, de saneamiento, que se vio la infraestructura de la ciudad muy afectada, lo mismo que el tema de la energía eléctrica, que llevó varios días, ¿no? Volver a recuperar cierto nivel de normalidad, y lo que planteó para adelante fue un necesario escenario de reconstrucción que viene trabajando el Ministerio con la ciudad de Bahía Blanca, digo, con una planificación muy clara, digo, ¿no? Por un lado tiene que ver con los propios sistemas de drenaje de la ciudad, lo que se llama el Canal Maldonado y el Arroyo Nopotá. ¿Pudo haber habido alguna obra que se hubiese hecho y que hubiese mitigado algo de esto, o es contrafáctico y es imposible determinarlo? La realidad es que las características, la mecánica de lo que pasó en Bahía Blanca, ninguna obra, ni que estaba identificada, digo, ningún plan recurrente, digo, pensemos que ya han pasado varias semanas, digo, si esto hubiera sido y tuviera esa claridad, se hubiera señalado, digo, nosotros trabajamos con la Universidad Nacional del Sur, que es la universidad que tiene sede en Bahía Blanca, no ahora, ya veníamos trabajando en la planificación de la ciudad, digo, en el principal tema que estaba planteado en la ciudad, que era la falta de agua potable, ¿no? También, digo, en la provincia de Buenos Aires tiene un organismo con la Administración Provincial del Agua, el ADA, la Administración del Agua, que viene haciendo un trabajo técnico muy fuerte con los equipos de Bahía Blanca. Hay una mesa del agua en Bahía Blanca que se venían trabajando estos temas, con lo cual, digo, más allá de pensar en las modificaciones de infraestructura que pueden hacer falta, digo, no había ninguna obra identificada por las características del fenómeno que hubieran evitado esta situación. Porque toda la caída de agua se produjo en el propio casco urbano de la ciudad de Bahía Blanca, digo, en la parte urbana, y las características también geográficas de Bahía Blanca hace que el nivel que está la ciudad respecto del nivel del mar tenga unos 40 metros de diferencia de altura. Claro. Eso fue lo que generó también un nivel muy violento del corrimiento del agua por donde escurrió. Guillermo, como para cerrar, te propongo que, digamos, imagines mirando así el mapa de la provincia de Buenos Aires desde la perspectiva, digamos, un mapa de la obra pública, y me digas qué es lo que más te preocupa cuando ves que
está como está el escenario de la cuestión. Las rutas hablamos recién, me parece que es un tema, los puertos, el tema ambiental, el tema sanitario, ¿qué es lo que más, digamos, cuál es lo que más ves como, digamos, se nos va a venir abajo y no lo vamos a poder recuperar? Yo creo que lo que más preocupa en la provincia es aquello que es competencia exclusiva del gobierno nacional. A saber. Nosotros ha ocurrido un fenómeno en este año, que era lo que comentábamos. La provincia ha tenido el impacto en la infraestructura de la provincia. Por un lado, el abandono de la inversión por parte del gobierno nacional. Esto que decíamos, 77% menos, ¿no? Con el impacto también en empleo. Ha habido una caída de la actividad del 27,4% interanual, 68.000 puestos de trabajo menos en el sector de la construcción. Eso es una situación... Solo en Buenos Aires. Sí, en todo el país. Muy compleja, Más allá de eso, la realidad es que esto es lo que ha implicado por parte de la provincia de Buenos Aires, una decisión política muy fuerte del gobernador, fue asumir responsabilidades en muchos temas que vemos que abandonó el gobierno nacional. Por ejemplo, en un programa de infraestructura universitaria, para lo que son las universidades con sede en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el caso de Bahía Blanca, vos lo señalaste, una de las instituciones más afectadas fue la sede de la Universidad Nacional del Sur. El tema de la infraestructura de las rutas nacionales nos preocupa muchísimo, porque aparte no está claro cuál es el programa que tiene el gobierno nacional al respecto. Nosotros hemos intentado desde la provincia asumir la responsabilidad e incluso el financiamiento de las obras pendientes de la autopista Perón, porque hoy tiene, y todos los municipios que están atravesados por la traza manifiestan su preocupación, no solo en temas de obras que no se concluyen, sino en temas de seguridad de tránsito e incluso de seguridad en sentido más amplio posible, porque hoy esas rutas esas obras están totalmente abandonadas. Y sobre todo lo que nos preocupa es la falta de visión de un plan de desarrollo. La provincia está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener las obras públicas que están en cabeza de la provincia, a pesar de haber recibido un desfinanciamiento enorme de parte del gobierno nacional. Porque también lo que implicaron las políticas del gobierno nacional fue una caída del 11% en términos reales en la coparticipación y un 82% en las transferencias no automáticas, que no son discrecionales, simplemente no son automáticas como la coparticipación. Ese impacto en términos financieros fue asumido por el gobierno provincial, en base a la decisión política del gobernador, con el acompañamiento del Ministerio de Economía y con una administración muy ordenada, muy clara y muy planificada en ese sentido. Lo que sí nos parece que si se abandona la problemática de la obra pública, las políticas de la obra pública, no solamente tienen un impacto directo en la obra, tienen un impacto fundamental en la falta de planificación. Claramente esa visión, esa política, lo que hace que no haya una visión de desarrollo, que incluye las necesidades de infraestructura. La infraestructura es un componente del desarrollo del país. Guillermo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos.